Muy buenos días, vamos para nuestra tercera semana de clase. Para iniciar primero recordemos que en la segunda semana vimos fracciones homogéneas. Las operaciones con homogéneas quiere decir que se usaba el mismo denominador, pero en esta ocasión, para esta semana, vamos a coger las operaciones con fracciones heterogéneas, en especial la suma y la resta. Entonces vamos a colocar mucho cuidado. Para poder hallar las fracciones, la suma de fracciones homogéneas o la resta, debemos indiscutiblemente hallar MCM, mínimo común múltiplo, de los dos denominadores. Entonces vamos a iniciar con 5 sextos más 3 décimos. Vamos a hallar el MCM de 6 y de 10. Para esto usamos los criterios de divisibilidad. Ambos números tienen mitad. Mitad de 6, 3. Y mitad de 10, 5. 3 y 5 no tienen mitad, entonces pasaría a tercera. Tercera de 3, 1. 5 no tiene, se baja igual. Y ya seguidamente sacamos la quinta de 5, que es 1. Siempre que yo termino el MCM en 1, quiere decir que ya terminé. Entonces, el MCM de 6 y de 10 es la multiplicación de los números primos que encuentro en este resultado. Es decir, 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6. Y 6 por 5, 30. Este número es el que yo hallo del MCM de los dos denominadores y con este es el que voy a seguir trabajando. Entonces, lo colocamos como denominador. Luego, ¿qué se hace? Este mínimo común múltiplo que hallamos común de los dos denominadores se debe dividir por cada uno de ellos y luego multiplicarlos por el numerador. Entonces lo vamos a resolver. 30 dividido 5, 30 dividido 6, 5. 5 por 5 me da 25. Colocamos el más que tengo acá y seguidamente hacemos el mismo proceso de la división y multiplicación con el segundo denominador. 30 dividido 10, 3. Y 3 por 3, que está en el numerador, 9. Y luego simplemente realizamos esa suma y colocamos como denominador el mismo 30. 25 más 9 nos da 34. Muy bien. Como ya aprendimos a simplificar, lo que seguidamente viene pues es simplificar. Entonces, ambos números tienen mitad. Mitad de 34, 17. Y mitad de 30, 15. Debo mirar si todavía puedo simplificar o es una fracción irreductible, es decir, su mínima expresión. 17, 7 más 1 es 8, no tiene tercera, entonces creo que ya nos queda ahí, ya no tiene ni mitad ni tercera, ni quinta ni séptima, ningún otro primo. Entonces ese sería el resultado de nuestra operación. El mismo procedimiento se debe resolver en la sustracción, hallar MCM cuando los denominadores son diferentes. Entonces tenemos 5 sextos menos 2 cuartos. Le vamos a hallar el MCM a 6 y a 4. Mitad, 3. Mitad de 4, 2. 2 todavía tiene mitad. Mitad. 3 no tiene, lo hago igual. Mitad de 2, 1. Tercera, nos falta todavía hallarla. Entonces, tercera de 3, 1. Ya terminé en 1, ese mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y de 4 serían los primos que hallo en este lado del ejercicio. 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Este es el número que vamos a trabajar acá. Muy bien. No se les olvide que ese número encontrado del mínimo común múltiplo lo voy a dividir por cada denominador y el resultado que me dé lo multiplico por los numeradores. Entonces vamos a empezar primero con 5 sextos.
12 dividido 6 me da 2. Y 2 por 5, 10. Como acá tengo una resta, acá también coloco la resta. 12 dividido 4, 3. 3 por 2, 6. Y seguidamente lo que hacemos es resolver esta resta. Colocamos el mismo mínimo común múltiplo encontrado como denominador. Y simplemente realizo 10 menos 6. ¿Cuánto nos da 10 menos 6? 4. Muy bien. Como vemos, son dos números pares. Se pueden simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 12, 6. Todavía son dos números que puedo simplificar. Tienen mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 6, 3. Ya llegué a la fracción irreductible. Quiere decir que la respuesta de esta resta de 5 sextos menos 2 cuartos es 1/3. Para la multiplicación de fracciones es más sencillo. Voy a hacer un paréntesis antes de empezar multiplicación y división y recordarles que el MCM de fracciones heterogéneas se usa solamente para la suma y la resta. No hay necesidad de usar la multiplicación y división. Entonces vamos a empezar. La forma de multiplicar fracciones es muy sencilla. Se multiplica numerador con numerador, numerador con numerador. Entonces, ¿cómo nos da? 3 por 1 por 3. Y luego multiplicamos los denominadores. 5 por 2 por 4. Entonces acá colocaríamos 5 por 2 por 4. Y simplemente realizamos la multiplicación. 3 por 1, 3. Y 3 por 3, 9. Muy bien. Y realizamos la multiplicación de denominadores. 5 por 2, 10. Y 10 por 4, 40. Miremos si la podemos simplificar. ¿Tiene mitad? No. Porque ninguno, este termina en par, pero este no, 0. Y este no. Entonces, ¿tienen tercera? Pues 3, 9 sí tienen tercera, es múltiplo de 3, pero 40 no, 4 más 0 me da 4, no es múltiplo de 3. Este tiene quinta porque termina en 0, pero este no tiene quinta. Entonces creo que pues ya es una fracción irreductible, entonces el ejercicio queda acá. Resulta que también podemos encontrar fracciones negativas, menos 4 octavos por menos 2 quintos. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Primero resolvemos la multiplicación, la operación con los números y luego con los signos. Entonces la vamos a resolver lo mismo, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. 4 por 2, 8. Y menos por menos me da más. Hay que recordar eso. Recordemos que los signos que son iguales me van a dar positivo y los signos que son diferentes me van a dar negativo. ¿Listo? Eso lo tenemos que recordar para poder resolver cuando tenemos números enteros negativos. Y en este caso pues estamos trabajando con racionales y también pueden estar negativos. Acá 8 por 5, 40. Y más por más pues me va a dar más. Como podemos observar, son dos números que tienen mitad. Mitad de 8, 4, mitad de 40, 20. Son dos números que aún tienen mitad. Vamos a hallarles mitad. Mitad de 4, 2. Y mitad de 20, 10. Son dos números que aún tienen mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 10, 5. Llegamos a la fracción irreductible. Entonces, para multiplicar simplemente lo hacemos derecho, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, teniendo en cuenta también los signos. La división también es muy fácil, pero en este caso vamos a resolver primero la división de 8 novenos dividido 1/2. Cuando ya tenga resuelto y el resultado de esta parte, el resultado de acá lo dividimos con el de acá. ¿Cómo se resuelven divisiones? Simplemente multiplicando en cruz. Multiplico 8 por 2 y multiplico 9 por 1. Entonces lo vamos a resolver. 8 por 2, 16. Y 9 por 1, 9. Pero resulta que yo no he terminado. Me falta dividido 2 novenos. Y lo mismo, este es el resultado de esta. Entonces ahora hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos en cruz
16 por 9 y 9 por 2. Entonces la vamos a resolver. 16 por 9. 16 por 9 me da 144. Ustedes pueden multiplicar primero por la unidad y luego por la decena. 9 por 6, 54, llevo 5. Y 9 por 1, 9 y 5, 14. Ya tenemos el primero. Y el siguiente sería el denominador. 9 por 2, 18. Ambos números tienen mitad porque terminan en par. La mitad de 14, 7 y la mitad de 4, 2. Mitad de 18, 9. Este número tiene mitad, pero este no. Pero yo creo que ambos tienen tercera. 9 tiene tercera y 7 más 2 da 9, tiene tercera. Entonces ambos le vamos a hallar la tercera. Si a ti se te dificulta hallar la tercera con cálculo mental, no se te olvide recurrir a la división. Podemos hacer 72 dividido 9 y es un proceso que tú debes hacer para encontrarlo para encontrarlo con más asertividad. Como estamos hallando tercera, lo vamos a dividir por 3. Entonces, está 2 veces, 2 por 3, 6, a 7, 1, bajo el 2. Están 4 veces, 4 por 3, 12, a 12, 0. Quiere decir que la tercera de 72 es 24 y la tercera de 9 es 3. Es un número que todavía tiene tercera. 24, la tercera es 8 porque 3 por 8 es 24 y la tercera de 3 es 1. Cuando tengo como el 1 en el denominador, pues debo realizar la división. 8 dividido 1 me va a dar 8 y es la forma de simplificarla, o sea que el resultado de este ejercicio es 8. Bueno, para nuestra clase de geometría vamos a recordar cómo se halla el área de figuras geométricas. Esto es un tema que ya habíamos visto el año pasado, entonces vamos a continuar. Resulta que en las diapositivas van a encontrar las fórmulas que se deben usar para cada figura geométrica y hallar esa área. Pero entonces en esta explicación vamos a hacerlo con 5 figuras, 4 sencillas y una compuesta. Entonces vamos a iniciar con el triángulo. En el triángulo sabemos que esta es la base y esta es la altura. La fórmula para hallar el área del triángulo es base por altura dividido 2. Entonces simplemente es reemplazar los valores de B con el valor de B y el de H con el de H, y esa multiplicación la divido entre 2, entonces lo vamos a resolver. Área es igual. La base vale 4 centímetros, entonces yo pongo 4 centímetros por la altura que vale 10 centímetros. Y todo esto lo divido entre 2. Ahí. Muy bien. 4 por 10, 40 centímetros. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Porque el área debe dar en unidades cuadradas. Dividido 2. Porque lo tiene la fórmula, entonces lo debo conservar. 40 dividido 2, o sea, la mitad de 40, que sería 20 centímetro cuadrado. Esta sería el área de ese triángulo. Vamos con el rombo. Para el área del rombo tenemos que tener en cuenta las dos diagonales que lo cruzan de vértice a vértice, que no son consecutivos. La diagonal mayor y la diagonal menor. El área del rombo sería diagonal mayor por diagonal menor. Simplemente reemplazamos y eso es todo. Área es igual, la diagonal mayor mide 10 metros por la diagonal menor, que son 5 metros. Y multiplicamos tanto números como unidades. 10 por 5, 50. Y metro por metro, metro cuadrado. Porque la superficie, el área de esta figura siempre dan unidades cuadradas. El área siempre se trabaja en unidades cuadradas. Entonces, ahí nos dio el del rombo. Vamos con el trapecio. En el trapecio tenemos que tener en cuenta 3 datos. Primero, esta base es más larga a su medida que la base superior. Entonces, esta sería la base mayor, que la identifico con mayúscula, y la base menor, que la identifico con minúscula. También tengo que tener en cuenta la altura, que es esta que tengo acá. Y todo eso lo divido por 2. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Área es igual, la altura me vale 2 centímetros.
abro paréntesis, por la base mayor, que son 9 centímetros, por la base menor, que son 3 centímetros, y primero, no se nos olvide, dividido 2, porque la fórmula lo tiene y lo debemos conservar igual, y empezamos a resolver. Se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis, 2 centímetros, abro paréntesis, 9 por 3, 27. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Aquí tengo una duda. Hermosas, me acabo de dar cuenta que la fórmula está mal escrita. Acá se suma, acá se suma. Listo, entonces esto no nos va a dar. ¿Cuánto es 9 más 3? 12. Entonces serían 12 centímetros. Dividido 2. Muy bien. Ahora sí, como acá no tengo entre el 2 y el paréntesis un signo, sabemos que es una multiplicación. Entonces simplemente resolvemos primero la multiplicación de encima. 2 por 12, 24. Centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Y todavía debo conservar el 2 de la fórmula. ¿Listo? Vamos a subir este 2 un poquito que nos está como estorbando. Y simplemente resuelvo esta división. El área total de este trapecio va a ser 24 dividido 2, serían 12 centímetros cuadrados. Vamos a continuar con el rectángulo. Base por altura, base y altura. Entonces simplemente reemplazamos. La base es de 3 decímetros y la vamos a multiplicar por 15 decímetros. Área es igual, 3 por 15, 45. Decímetro por decímetro, decímetro cuadrado. Ahora, esa es la forma de hallar las áreas simples cuando tengo las figuras. Simplemente cojo la fórmula y reemplazo los valores. Pero vamos a aprender a hallar el área de figuras compuestas. Lo primero que tengo que hacer es visualizar la figura, cuántas figuras y qué figuras puedo encontrar acá. Según lo que yo observo, puedo encontrar dos rectángulos. Bien, entonces yo puedo tomar este primero de acá, que es un rectángulo. Entonces voy a hallar el área primero de este rectángulo que coloreamos con verde. Entonces, si yo voy a las áreas, el área del rectángulo es base por altura. Base por altura. Entonces simplemente reemplazo. Esta sería la base y esta sería la altura. Entonces sería área es igual a 20 metros por 8 metros. 20, esto es una multiplicación abreviada. Multiplico los números, 8 por 2, 16, y agregaría el 0 del 20, entonces me daría metro por metro, metro cuadrado, 160 metros cuadrados. Y vamos para el que sigue. Si yo considero este de acá un rectángulo, ¿ustedes qué figura notan acá? ¿Un cuadrado o un rectángulo? Es un rectángulo. ¿Por qué? Porque si fuera un cuadrado tendría los valores iguales. Y me está diciendo que este 16 es la medida de todo esto. Pero acá me está diciendo que esta medida de acá es 8, que sería la misma de acá, y esta sería 9, que es la de acá. Entonces, por un solo centímetro no es un cuadrado, sino un rectángulo. Entonces, vamos a hallar el de esta figura roja. Área es igual, como es un rectángulo, utilizo otra vez base por altura y simplemente reemplazo. La base sería 8 metros y la altura sería 9 metros. 9 por 8, 72, y metro por metro, metro cuadrado. Ahora lo que tengo que hallar es el área total. El área total se halla de las dos áreas de toda la figura. Debo sumar esta área más esta área. ¿Cuánto me dio? 160 metros cuadrados más 72 metros cuadrados. Y simplemente esa sería el área total de la figura. Entonces, unidades primero, 2 más 0, 2. Decenas, 7 más 6, 13. Llevo una. Y 1 más 1, 2. Y conserva el metro cuadrado. Entonces, esta es el área total de toda esta figura completa, compuesta.
Muy bien. Y para la clase de estadística vamos a retomar y a recopilar las frecuencias que hemos aprendido. ¿Cuáles fueron las frecuencias aprendidas? Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces, para el trabajo que yo voy a hacer en el tablero, vamos a resolver los contagios de coronavirus que hay en este momento en el departamento de Caldas. Entonces, la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite estas personas contagiadas son Dorada 28, Manizales 7, Chinchina 4, Villa María 3, Viterbo 2 y Anserma 1. Entonces vamos a resolver y hallar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a sumar 28 más 7. ¿Cuánto nos daría 28 más 7? Nos da 35. 35 más 4. 39. 39 más 3. 42. 42 más 2. 44. Y 44 más 1, 45. Que ese sería el total que nos tiene que dar acá, ¿cierto? El total. Tiene que coincidir el total o si no hay algo malo. Entonces sería 28 más 2, 30 más 7, 37, más 3, 40, 44, 45. Entonces ahí nos daría 45. Ahora, recuerden que la relativa se halla con la frecuencia absoluta dividido el número de casos. Es decir, en este caso yo tendría que trabajar con la frecuencia absoluta y el número de casos. Entonces, con la ayuda de la calculadora vamos a hacer 28 dividido 45. Esto nos va a dar 0,62. Con 7 dividido 45. Esto nos da 0,15. 4 dividido 45. Esto nos da 0,08. 2 dividido 45. Esto nos da 0,04. Y el 2 dividido 45 nos da 0, me dio igual, espera un momentico. 3 dividido 45, aquí nos da 0,06 y aquí nos da 0,04. Y el 1 dividido 45 sería 0,02. Debemos sumar estas de acá y nos debe dar lo más cercano a 1. 0,62 más 0,15 más 0,08 más 0,06 más 0,04 más 0,02. Esto nos da 0,97, lo aproximamos a 1, ¿sí? El puntaje real es 0,97, pero lo podemos aproximar a 1. ¿Listo? Ahora lo que hacemos es sumar. Cogemos el primer valor de la relativa, que es 0,62, y le sumamos 0,15. Eso nos va a dar 0,77. A 0,77 le vamos a sumar 0,8. Esto nos va a dar 0,85. A este le vamos a sumar este y nos va a dar 0,91. Le vamos a sumar este, no importa, 0,91 más 0,4 nos va a dar 0,95 y le sumamos el último, que sería 0,02, y esto nos va a dar 0,97. Lo aproximamos a 1. Entonces aquí lo que podemos ver es que los resultados de la absoluta y la absoluta acumulada nos da igual, y los resultados de la relativa pues también nos va a dar lo mismo. Entonces ustedes van a hacer el mismo trabajo. Yo lo hice con los coronavirus de Caldas. Yo les voy a entregar 13 departamentos de Colombia con ciertos números de contagios de coronavirus, y ustedes van a resolver las mismas frecuencias con los datos que le voy a entregar. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.